presente en el sector de la movilidad urbana sostenible en México, pero también vamos a contar con la contribución de diferentes actores que seguro que van a enriquecer pues este debate. Bueno, quisiera dar paso ya sin más dilación a Roberto Arrevere, director general de IMT, a Javier García, director de movilidad y transporte de Conue, a Salvador Medina Ramírez, director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a Ulises Cano Castillo, Project Coordinator de INEL, y a un representante también de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de Ciudad de México, y a Diego Monraz, que es el secretario de Transporte del Estado de Jalisco. Adelante. Hola. Pues en el primer panel tuvimos la oportunidad de ver este contexto general de cómo se ve inmerso nuestro país en América Latina, principalmente en el tema de movilidad y transición energética. En este panel podemos abordar un tema un poco de manera más técnica y yo creo que le podemos sacar un mayor provecho porque tenemos a muchas organizaciones que se dedican precisamente en el tema y vamos a empezar por Salvador, que por cuestiones de tiempo tiene que marcharse, entonces le vamos a dar la palabra a él. Primero nos presentamos brevemente y ya después le damos la palabra a Salvador. Muy buenos días a todos. Diego Monraz, secretario de Transporte del Estado de Jalisco. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Enrique Álvarez Raya, gerente del programa de ahorro de energía del sector eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Hola, ¿qué tal? Ulises Cano Castillo, del Grupo de Electromovilidad del Instituto Nacional de Energías Limpias. ¿Qué tal? Javier García Osorio, director de Movilidad y Transporte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, organismo desconcentrado de la Secretaría de Energía. Gracias. Buenos días, Roberto Arrevere, director del Instituto Mexicano del Transporte, Centro de Investigación Público dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Buenos días. Germán Carmona, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, asesor en movilidad eléctrica de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y vengo en representación del doctor Rosas, director general de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Bueno, antes de Salvador. Antes de que te presente Salvador, te quiero hacer de una vez la pregunta sobre cómo ves el tema de planeación y el tema de la implementación de la movilidad en la Ciudad de México y por favor. Muchas gracias. Bueno, primero una disculpa, me voy a tener que retirar por cuestiones de agenda de trabajo, pero no sin antes tratar de responder brevemente algunas de las preguntas. Y especialmente algunas de las cosas ya las mencionó el secretario Layuz, pero aquí el tema un poco sobre decisiones de política pública, de cómo impulsar la movilidad sustentable es fundamental para la Ciudad de México. Tomemos el caso simplemente de la electromovilidad como tal. Es un concepto que ha estado creciendo en los últimos años como tal para toda la industria. Sin embargo, uno tiene que ser muy cuidadoso desde la posición pública de cómo tomar las decisiones. Pongamos un ejemplo. Se ha promocionado mucho la adopción de autobuses eléctricos para las grandes ciudades y de manera rápida. Hemos tenido una cantidad de reuniones impresionantes con muchos proveedores de autobuses eléctricos, pero si solamente viéramos las reuniones y en función de lo que nos ofrecen y decidiéramos comprar algún modelo, podríamos cometer un error.
De hecho, estamos atentos a lo que sucede en el mundo, solemos tener intercambios con otros colegas de otras ciudades, hablar con ellos, y para nosotros fue un claro ejemplo de lo que sucedió en Los Ángeles. En Los Ángeles se compró una flota muy grande de autobuses eléctricos, los cuales fallaron. La ciudad de Los Ángeles tiene muchos problemas con los autobuses eléctricos. Y la ciudad de al lado hubo otra experiencia muy buena, que fue el caso de San Francisco. San Francisco, igual que la Ciudad de México, tenía una red de catenarias muy grande, con ya instaladas, y lo que hicieron la compra más grande que se había hecho en muchos años de trolebuses. No, son dos caminos, digamos, de electromovilidad diferente. Son trolebuses que tienen batería. En ese sentido, nosotros pensando en que todavía la tecnología no ha terminado de madurar, hay muchos asegúnes, puede haber muchos problemas a futuro, escogimos dar un paso intermedio, es decir, comprar nuevos trolebuses con baterías, en lo que el sistema de transportes eléctricos va aprendiendo cómo funcionan estos trolebuses, cómo funcionan las baterías, y también esperamos un poquito cómo va madurando el mercado antes de siquiera adquirir autobuses eléctricos de un solo golpe, una flota muy grande, porque también, como bien decía el secretario, hay un tema de escala. No es lo mismo poner algunas ciudades europeas que tienen flotas de autobuses eléctricos, son flotas de autobuses relativamente pequeñas, no están hablando de 100 autobuses eléctricos para una ciudad. 100 autobuses eléctricos para la Ciudad de México serían en algunas rutas insuficientes. Se tiene que comprar, en el caso de la alta demanda que hay en la Ciudad de México, autobuses eléctricos que no solo cumplan con la demanda, sino además tienes que tener una reserva extra de autobuses para que pueda funcionar con el sistema de carga el que quieran. Puede ser el más rápido de todos, y de todos modos tendremos que comprar un extra. ¿Para qué comprar algo así cuando todavía hay muchos problemas de mantenimiento, de operación, en fin? Mejor nosotros no apostamos a ser, digamos, los primeros en adoptar una tecnología, sino en esperar un poco a que madure la tecnología para después hacerlo. Y en cambio aprovechar todas las instalaciones que ya tenemos, que es el caso de los prácticamente 250 kilómetros de catenarias y de todas las instalaciones eléctricas que dejó el sistema de transportes eléctricos, que ha tenido algunos que no estaban en operación. Estamos recuperando líneas, los estamos aprovechando, estamos creciendo. Entonces, lo que quisiera comunicar es esto. Hay oportunidades locales, y sobre esas oportunidades locales aprovecharlas para impulsar la movilidad sustentable. En este caso teníamos toda la red de catenarias, no todas las ciudades podrían utilizarlo, pero también ser muy cuidadosos de qué tecnología se adopta y no hacerlo simplemente porque está en boga, sino hay que ser muy cuidadosos con lo que hay que hacer, y si vamos a apostar por una tecnología hay que hacerlo de manera en conjunta con el resto de los actores. No quiere decir que nada más la Ciudad de México pudiera hacerlo, también requeriría, en dado caso, de hablar con el gobierno federal, de hablar justamente con las empresas, en fin, porque como también mencionaban en el panel anterior, es todo un ecosistema institucional, energético y económico que tendría que cambiar. No es solamente, digamos, el autobús, implica todo un cambio muy grande hacer esto. Muchas gracias, Salvador. Pues bueno, creo que ahora me toca darle la palabra a nuestros expertos. Creo que es un panel bastante robusto, porque tenemos gente del IMT, CONUE, y creo que si tuviéramos la oportunidad de discutirlo más a fondo, porque es la gente que está metida de lleno en el sector transporte y principalmente en los temas de movilidad sustentable. Entonces me gustaría escuchar desde su perspectiva, también contigo, Germán, ¿cuál es el panorama actual de la movilidad sostenible en el país y principalmente en la Ciudad de México? Y desde su perspectiva, ¿cuáles serían las fortalezas para migrar a ese nuevo tipo de movilidad y esos esquemas que se están dando en otras partes del mundo? Empezamos contigo, Germán. Muy bien. Para mí está claro que el panorama actual de la movilidad eléctrica en el país, tenemos enfrente un reto y una gran oportunidad. Hoy por hoy, la tecnología de movilidad eléctrica
está lo suficientemente madura para poder hacer realidad la movilidad eléctrica, particularmente empezando desde la movilidad masiva o la movilidad que requiere altos recorridos, porque a partir de la gran ventaja que tiene el vehículo eléctrico en sus costos de operación es cuando hoy por hoy ya es financieramente viable para muchas aplicaciones concretas la movilidad eléctrica en automóviles, en taxis, en autobuses, en ciertas aplicaciones muy concretas que debemos ir atendiendo, no nada más en comprar las unidades y ponerlas a funcionar, como lo decía Salvador. Tenemos que estar trabajando también en los desarrollos tecnológicos asociados a todos estos vehículos. Para mí es claro que debemos desarrollar, que no estamos en pañales, ya ha habido mucho trabajo desde la academia y desde muchas iniciativas privadas en desarrollos tecnológicos nacionales para la movilidad eléctrica, que ya están muy robustas, y no nada más es comprar tecnología y ponerla a funcionar y después tener la dependencia en mantenimiento, en servicio, sino tengo claro que si no tenemos una fortaleza en el desarrollo tecnológico propio, tanto en los vehículos como en la infraestructura, en el desarrollo de la regulación. Es vital en México poder tener la regulación alrededor de los vehículos eléctricos, la regulación alrededor de la infraestructura de recarga. Actualmente hemos empezado a tener ejemplos de vehículos que vienen de varios lugares del mundo y cada uno requiere distinta normatividad para el conector y normatividad para los procesos de recarga, y en México no tenemos ninguna regulación clara alrededor de ello. Tenemos que cuidar también la normatividad alrededor de la calidad de la energía y del ruido que se le puede meter a la red eléctrica. Y lo que tengo claro es que desde el gobierno de la Ciudad de México se está empujando claramente los programas de desarrollo, los programas de implementación, programas para desarrollar tecnología desde vehículos pequeños, los ciclotaxis, los mototaxis, el taxi eléctrico, autobuses cortos, autobuses de 6-7 metros, es decir, los antiguos microbuses. Hemos perdido ese tamaño de movilidad de unidades, hay que recuperarlas con tecnología nueva y olvidar aquellas que decía el secretario Layuz de 1992 que dan miedo subirse a estas unidades en la Ciudad de México, pero es una gran oportunidad para unidades de este tamaño que cumplen una función muy especial en la movilidad, tenerlas con movilidad eléctrica. Autobuses, desde luego, pues el tema de trolebuses que ya se está atendiendo directamente en la CEMOVI, y particularmente, insisto, desde mi background, que es la academia, como investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en toda la parte de desarrollo tecnológico. Tenemos claros ejemplos de ello en México, funcionando, implementando, que están dando grandes ejemplos de lo que puede ser la movilidad. Posteriormente podremos ahondar en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Roberto, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera retomar lo que nos dijo nuestro patrocinador y también por ello, supongo, anfitrión estrella, el representante de Porsche, en la primera sesión de hoy, en las primeras palabras que nos dirigieron, y es que efectivamente nadie podemos hacer las cosas que requieren una acción conjunta solos. Y el Instituto Mexicano del Transporte le ha apostado y está empeñado en que muchos de los retos que aquí han sido expuestos
pueden ser resueltos si hacemos uso, además de las tecnologías duras, de las cuales aquí van a haber muchas, de las tecnologías blandas. Las tecnologías duras, pues son, hay quien dice, se refiere a ellas a aquellas que implican los fierros, pues a veces no son fierros, a veces ya son otras cosas, ¿no? Pero son cosas tangibles, físicas, y las blandas tienen que ver mucho con la manera en que hacemos las cosas, cómo nos organizamos, cómo tomamos las decisiones, cómo compartimos la información y nuestras capacidades y nuestros talentos para resolver problemas complejos. Cuando hablamos de estos temas de movilidad, en el IMT asociamos la palabra, para diferenciarla de otros temas que nos ocupan, principalmente, como ustedes lo han escuchado aquí, a la movilidad de las personas, a lo que hacen las personas para moverse, a pie, en bicicleta, en patín, en autobús, como sea, como tenga que moverse. Y cuando nos referimos nosotros, nos queremos referir al movimiento de las cosas, entre ellas todas las tecnologías duras que tienen que llegar a su destino, nos referimos a la logística. Y en términos de logística, así como de movilidad, el Instituto Mexicano del Transporte visualiza los problemas en tres, digamos, niveles, tres órdenes de magnitud que se asocian con una escala geográfica. Uno es, digamos, el nivel macro, que sería la relación que tiene la movilidad de las personas y la logística de las cosas para moverse entre los países a nivel internacional a través de los continentes y saltando los océanos. Otra que es el nivel meso, que es el que se refiere a los niveles nacionales y subnacionales cuando los países son grandes territorialmente, ¿no? Por ejemplo, el transporte interurbano de cosas o de personas entre las principales ciudades, los puntos fronterizos, los puertos en general, los sitios a los que se viaja por distintos motivos y a los que tienen que llegar las cosas que las personas que viajan necesitan a donde están o a donde van a estar o en donde viven. Y el nivel micro, que se refiere quizá a una escala urbana en donde están ciertamente las personas que hacen el consumo final de las cosas, pero también las industrias que reciben bienes intermedios y las consumen y las transforman y las remiten hacia otros sitios, pero también, por supuesto, por razones de organización política, las fronteras, los cruces fronterizos y los puertos marítimos. Entonces, esos tres niveles son escalas que presentan retos distintos, ¿no?, para los temas de movilidad y logística. Ciertamente, cómo nos movemos y cómo movemos las cosas, qué energía usamos, pues depende de lo que el mundo ha creado como fuente de energía y lo que las políticas públicas en la materia tratan ahora de transformar para generar un ambiente más limpio y para confrontar el eventual agotamiento de los recursos no renovables, que por eso se llaman así. Entonces, ¿dónde está, pensamos nosotros, la solución? Pues la solución está en lo que por ahí se llama, y nosotros también le llamamos inteligencia colectiva, y que en el ámbito, por ejemplo, de las cadenas de suministro y la distribución de mercancías, podemos llamar logística colaborativa. Este tema nos ha permitido a nosotros, a través de una instancia reconocida por CONACYT que se llama Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística, y a través de un modelo de experimentación que se llama Laboratorio en Tiempo Real, el hacer una serie de experiencias que permiten demostrar que la colaboración beneficia a todos en materia de logística, como también puede beneficiar, y se sabe por las aplicaciones que han surgido en el nivel de movilidad personal. Entonces, ¿qué nos enseñó esto? Bueno, empresas importantes, hicimos la experiencia en el estado de Querétaro, compartieron sus datos de distribución a 1 kilómetro cuadrado del centro histórico, en donde hay una gran cantidad de tienditas y establecimientos comerciales, bares, restaurantes, misceláneas, llámenle como quieran.
que reciben productos muy diversos de consumo cotidiano, como bebidas embotelladas de distintos tipos en una enorme cantidad y productos alimenticios. Y entonces, con base en esa colaboración de estas empresas, se pudo ver cuáles eran las rutas donde deseaban parar para alimentar, para distribuir, entregar a las tienditas sus productos y qué implicaciones tenía eso en el movimiento del tráfico, en el uso de las calles, en el uso de los espacios para estacionarse en la ciudad. Y medimos los tiempos de circulación, identificamos los vehículos, se midieron los consumos de los vehículos y se pudo ver que con un esquema de colaboración que nos permitía ver cuál era el lugar idóneo para que todos ellos cargaran y descargaran en función de la distancia, no de la última milla, sino de los últimos 50 metros hacia la tiendita, pudieran hacerlo de la manera más eficiente sin estorbar el tránsito. El primer resultado de eso fue que efectivamente había un horario clave que era aceptado por los comerciantes, que ese es otro tema, que podría ser aceptado por la ciudad, ese es un paso que nos falta terminar de dar, para que en estos sitios se pudieran estacionar los vehículos que distribuyen las mercancías, los de reparto final, y entonces ahorrarían tiempo, ahorrarían mucho tiempo de circulación en busca de estacionamiento, porque aun cuando se designen bahías para carga-descarga, a veces están ocupadas por particulares o por quien las aparta para su propio negocio y no para los demás. Y vimos que todo el proceso de distribución en varios días de experiencia sería mucho más eficiente. Y demostramos con las mediciones que se hicieron, por eso es un laboratorio en tiempo real, porque trata de medir las circunstancias en las que ocurren las cosas, se les demostró a cada uno de ellos que todos ganaban las empresas, ganaban los choferes porque eran más eficientes, tenían menos estrés, ganaban la población local porque tenían menos emisiones contaminantes, ganaban los establecimientos porque tardaban menos en surtirles el producto, todo mundo ganaba. Ese es el tipo de soluciones de inteligencia colaborativa, de inteligencia colectiva, y logística colaborativa que debemos de implementar y que se pueden exportar a los procesos de movilidad personal. Sin lugar a dudas, las tecnologías duras son importantes y son benéficas para mejorar la calidad del aire y la eficiencia del transporte, pero el tema crucial, yo pienso que es el tema que dio lugar a expresiones como los obstáculos institucionales u otros, tiene que ver con este tipo de tecnologías suaves que por supuesto se beneficiarán en mayor medida con el uso de la electromovilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Javier, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo vengo de la CONUE, la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía, como ya lo mencioné, y la labor, digamos, que hacemos hacia la movilidad sustentable, particularmente a la electromovilidad, tiene que ver con las tareas que día a día hacemos, que son asistir técnicamente, quien nos lo solicita, en términos de eficiencia energética, dar capacitación, esos dos rubros son muy importantes que requiere mucho el país. Por aquí hemos tenido por años una relación muy interesante con el Instituto Mexicano del Transporte, con otros institutos, también con el INEL, y bueno, eso es para nosotros muy importante, esa asistencia técnica y la capacitación. Otro punto es promover y difundir. Cuando llega una tecnología como esta, que ya no es nueva y nunca ha sido nueva, por así decirlo, hay que permitir que todo el mundo lo entienda tal como es, porque si no se tergiversa y entonces no vamos a lograr un buen uso de esa tecnología que llega. Por lo tanto, promover y difundir es un rubro que nosotros hacemos mucho a través de foros, seminarios tecnológicos, etcétera. Y un tercer punto que hacemos
y que pensamos lo vamos a hacer con la electromovilidad, lo vamos a tener que hacer con la electromovilidad, es la normatividad, normalización. Nosotros estamos muy interesados en que las tecnologías que estemos utilizando para la electromovilidad en México sean tecnologías que sí brindan eficiencia energética. Digo, a pesar de que un vehículo eléctrico pudiera otorgarnos menos CO2, bueno, hay que ver de qué manera utiliza esa energía y si lo hace de manera eficiente. No queremos electromovilidad ineficiente. Y ese es un tercer punto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en general sobre esto? Asistencia técnica y capacitación. Por ejemplo, tenemos al grupo de la Administración Pública Federal, alrededor de 40,000 vehículos nos registran consumos de combustible, tenemos 1,800 flotas que nos reportan su programa anual de trabajo, y a ellos les hemos pedido que vayan revisando las posibilidades de la electromovilidad en su parque, ¿no? Hemos tenido con ellos seminarios tecnológicos donde proveedores de los vehículos traen los vehículos y se prueban, se hacen recorridos para que se vayan conociendo. Entonces, el funcionario público gerente de flota tiene que estar bien capacitado para las decisiones que próximamente, que ya está tomando y que próximamente tomará con más ahínco. En la promoción y difusión, ya decía yo, hacemos foros y seminarios también tecnológicos para que todos conozcamos en qué momento podemos decidir sobre la tecnología. Hemos tenido fabricantes, hemos tenido desde la parte, la misma Comisión Federal nos ha apoyado mucho en esta labor, y entender muy bien desde alguien que quiere comprar un vehículo, ya sea híbrido o eléctrico, cómo lo podría comprar mejor. Entonces, en nuestra página se encuentra mucha información de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos. Por cierto, se está terminando una ficha técnica muy interesante que se llama motor Atkinson. Y de repente, pues, ¿qué tendrá que ver el motor Atkinson? Bueno, pues es uno de los motores que más se utiliza en los procesos del vehículo híbrido, ¿no? Entonces, todo esto, mucha información en la página, todo esto tiene que ver con el conocimiento y dar a conocer la tecnología. Y es un punto que siempre decimos, ya sea para las cuestiones de combustión interna o la nueva tecnología, esto es muy importante. Si nosotros no conocemos la tecnología, y no la conocemos por muchas razones, una de ellas es porque no necesariamente somos los creadores de las tecnologías, y eso nos cuesta trabajo comprenderlas, manejarlas, mantenerlas, operarlas, etcétera. Cuando se viene una situación de este tipo, como la electromovilidad, que ya la tenemos aquí, ya nos están hablando por teléfono para tomar decisiones sobre vehículos eléctricos o vehículos híbridos, porque el hoy no circula, está afectando, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que dar una respuesta atinada. Entonces, hacer que la gente entienda muy bien cómo es esta tecnología, creo que es prioritario para nosotros, y lo vamos a seguir haciendo. Ya olvidé, iba a mencionar algo, un ejemplo, ya lo olvidé, pero bueno, creo que la labor de la comisión es una labor muy noble, es porque es una labor de capacitar, enseñar, demostrar y de seguir adelante con la conservación de nuestros recursos energéticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Por favor, Ulises. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas felicidades a los organizadores de este evento por proveer foros donde podamos platicar y externar las diferentes opiniones que cada uno de nosotros tenemos. Me gustaría empezar primero mencionando las actividades que hacemos en el INEL. El INEL este año cumple 45 años, es una institución
que forma parte del sector de energía del gobierno federal. Hemos trabajado de manera muy intensa, en particular con las empresas del sector, con la Comisión Federal de Electricidad, con instituciones también hermanas del sector. Y me gustaría mencionar que el instituto es una organización fuertemente tecnológica, fuertemente técnica. Tenemos alrededor de 400 o un poco más de ingenieros de diferentes disciplinas. Y bueno, esto hace que, recuerdo ahora que Porsche que nos decía que ya se tienen 4 especialistas, por ejemplo, en alto voltaje para la región. Yo creo que el instituto tiene más de 30 especialistas en alto voltaje y muchos otros especialistas también en redes eléctricas a nivel de generación, a nivel de transmisión, a nivel de distribución. Seguramente también la Comisión Federal de Electricidad tiene otros especialistas, en particular en el grupo de trabajo donde yo coordino ciertas actividades. Tenemos muchos proyectos en donde sí tenemos nosotros nuestra propia tecnología. Nosotros sí desarrollamos tecnología, no viene de fuera. Hemos estado trabajando en los últimos 20 años con tecnologías de celdas de combustible, probablemente para algunos de ustedes sea conocida. Es una alternativa a las baterías en ciertos casos. En otros casos nosotros hemos estado trabajando con sistemas híbridos que aprovechan las propiedades de las baterías y de las celdas de combustible. Está retomando fuerza el tema de hidrógeno y celdas de combustible para transporte sustentable. Y bueno, de nuestro lado en el INEL, hablando de sustentabilidad o movilidad sustentable, estamos muy metidos con la parte tecnológica, en particular electromovilidad, tanto de todas aquellas tecnologías al interior del vehículo. Baterías las entendemos muy bien, tenemos un grupo fuerte de especialistas en electroquímica. Las baterías, igual que las celdas de combustible, son dispositivos electroquímicos, se parecen incluso un poco también los supercapacitores. Entonces el manejo de energía a bordo de los vehículos es muy relevante. Y algo que me gustaría mencionar muy claramente aquí en estos foros es que estos temas que son multisectoriales son transversales, que le pegan al sector energético, ya lo mencionaba Paco sobre el tema de eficiencia energética, le pega también al desarrollo económico de este país, le pega al ahorro de recursos naturales, le pega también al desarrollo de nuevos negocios. Hay grandes oportunidades de negocios en este país. México, que es un gran hub automotriz. Si nuestra industria automotriz no redirige sus esfuerzos hacia nuevas tecnologías, también tenemos el riesgo de perder esta actividad, este liderazgo que tiene hoy en México a nivel mundial, de ser un gran exportador. Y otro de los papeles que ha estado buscando jugar también el instituto es ser un promotor de sinergias. Esto es por todo lo que hemos ya escuchado aquí. El tema de movilidad es un tema muy complejo. Si nada más nos acotamos al tema de electromovilidad, ese es un tema también complejo, muy tecnológico, en donde muchas de las decisiones tienen un carácter técnico, en donde decisiones de política pública, en donde decisiones de inversiones tienen que estar apoyadas y soportadas por argumentos, por estudios, por experticia técnica. Y aquí nos gustaría mencionar justamente que el papel del instituto de alguna manera lo ha estado haciendo a través de la promoción de sinergias. Hay una alianza que creamos con otras instituciones desde hace ya unos 3-4 años. Es una alianza para poder promover una nueva industria del transporte eléctrico en México, tanto aprovechando la industria que ya tenemos desarrollada desde hace algunos años, como también los nuevos negocios que empiezan a aparecer por ahí. Hay nuevos inversionistas en este país ya interesados, y no solo proporcionar soluciones a los gobiernos, a la ciudadanía. Entonces, es uno de los papeles que hemos estado trabajando por acá en el INEL. Veo que nos queda muy poquitito tiempo, voy a pasar el micrófono aquí a mis colegas, y si nos comemos tiempo del siguiente panel, bueno, habrá oportunidad de decir algo más. Es que arrancamos. Muchas gracias, Ulises. Por favor, Enrique. Muchas gracias, Alejandro. Bien, bueno, pues en este foro y en otros es más que sabido el problema o uno de los principales problemas del medio ambiente, pues que es el transporte terrestre, ¿no? Como una de las principales fuentes. Finalmente,
Me parece que para pasar a una movilidad más sostenible, pues hay varias líneas de acción, ¿no?, que principalmente corren a cargo de los gobiernos locales, ¿no?, como evitar o reducir la demanda de movilidad a través de la planeación urbana, el cambiar las fuentes de movilidad, ¿no?, pasar a un transporte público más eficiente u otras fuentes como la bicicleta, y finalmente mejorar las fuentes de movilidad, ¿no?, pasar a un transporte de energías más limpias, en este caso autos eléctricos. En esto está trabajando el programa de ahorro de energía del sector eléctrico de la CFE, en el entendido de que es una tendencia mundial, ¿no?, la transición de autos de combustibles fósiles a autos eléctricos. En México no va a la velocidad que van en otros países. Deberíamos, porque México desafortunadamente es un país de transporte privado, ¿no? Lo comentó el subsecretario Montoya, hay más de 47.7 millones de vehículos y solamente de ellos el 0.02% son autos eléctricos. Y bueno, pues es más que obvio la comparación de un auto de combustible fósil a un auto eléctrico, ¿no? Las ventajas ambientales y también las ventajas económicas para el usuario, ¿no? Mientras un auto de combustión fósil gasta 4.50 pesos un kilómetro recorrido, tomando en cuenta el combustible, los impuestos, el mantenimiento, un auto eléctrico en un kilómetro recorrido gasta 95 centavos, ¿no? Ese es un beneficio económico para el usuario, pero insisto, principalmente el beneficio es hacia el medio ambiente. Y decía que México es un país, principalmente por el número de transporte terrestre, privado, por el número de autos que hay, pero también porque mientras más crece nuestro Producto Interno Bruto, crece más el parque vehicular, ¿no? Países con alto Producto Interno Bruto como Japón, Alemania, Estados Unidos, tienen un comportamiento horizontal. Crece el Producto Interno Bruto, pero se mantiene en el mismo nivel el parque vehicular, ¿no? Y aquí en México, mientras mayor adquisición, poder adquisitivo, más automóvil. Es como China, que es uno de los países más contaminados, la India, Brasil y México. Es un comportamiento vertical. Crece el Producto Interno Bruto, crece el parque vehicular privado. Y en ese sentido, me parece que debe haber políticas públicas tendientes a que si tenemos este parque vehicular terrestre privado, tenemos que pasar de la transición del auto de combustible fósil al auto eléctrico, por las ventajas no solamente económicas, sino del medio ambiente que ya comentamos. Y en ello la Comisión Federal de Electricidad está trabajando para promover, para fomentar la electromovilidad en el transporte privado, porque creemos que no va a la velocidad, insisto, como lo comenté, de otros países, principalmente por los costos. El costo del automóvil eléctrico es un costo elevado, ¿no? En ello que tendrá que trabajar la industria automotriz, y también por falta de infraestructura, no la hay. No es como las gasolineras que encontramos en cada esquina, ¿no? A veces no sabemos ni dónde hay puntos de recarga para un automóvil eléctrico. Y eso provoca ansiedad de autonomía. Si tengo un auto eléctrico, no sé hasta dónde voy a llegar porque no sé dónde voy a poder cargar, no sé cuánto voy a poder recorrer. Y en ese sentido, la Comisión Federal de Electricidad, insisto, como responsable, como empresa productiva del Estado, responsable de generación, distribución y suministro de electricidad, en alianza con BMW y Nissan y a través de los fondos del FOTEACE de la Secretaría de Energía, está implementando un proyecto, un programa de fomento de la electromovilidad a través de la infraestructura de recarga, el cual consiste en la instalación en esta primera etapa de 100 puntos de recarga, de 100 electrolineras a lo largo del país. Actualmente hemos instalado 87 de ellas de nivel 2, que son electrolineras que cargan en un promedio entre 2 y 4 horas, son de carga media. Tenemos actualmente 29 en la Ciudad de México, 28 en Monterrey y 30 en Guadalajara, que son las principales ciudades que producen contaminación por el uso de vehículo y donde se encuentra también
el mayor grueso de los vehículos eléctricos, ¿no? Estas electrolineras que estamos instalando están en lugares de acceso público, son principalmente centros comerciales, tiendas de conveniencia, en algunas empresas las instalamos y el propietario del inmueble tiene la obligación, mediante convenio, de suministrar el servicio de manera gratuita, a efecto de que quien tenga un auto eléctrico pueda ir a recargar en estos puntos y sin ningún costo. Llevamos 87, vamos a completar el proyecto con otras 13 que estamos actualmente ejecutándolo, pero estas 13 van a ser electrolineras de nivel 3 de carga rápida, aquellas que cargan en un promedio de 30 minutos, el 80% de una batería, de un auto eléctrico, pero con ello lo que vamos a hacer son corredores carreteros. Ese es otro problema, que los autos eléctricos sirven principalmente para transitar en las ciudades, porque no dan más allá su autonomía de 200 kilómetros, entonces no llego, si quiero hacer un viaje de la Ciudad de México, tal vez a Acapulco, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en CFE, junto con nuestros aliados, es crear corredores carreteros de electrolineras de carga rápida, a efecto de que el auto eléctrico no solamente sirva para transitar en la ciudad, sino también entre ciudades. Estamos haciendo ahorita el corredor eléctrico de Guadalajara a la Ciudad de México, conectado con el de San Luis Potosí, que ya hizo BMW, México San Miguel de Allende, México Valle de Bravo, México Cuernavaca y México Pachuca. Esto nos va a servir para promover el auto eléctrico, insisto, no solo para circulación en las ciudades, sino también entre ciudades, y de esta manera pues fomentar esta transición necesaria del auto de combustión fósil al auto eléctrico y tener las ventajas que ya comentamos. Esta es una primera etapa, vamos a hacer 1.500 kilómetros de recorrido con estas electrolineras, las cuales están publicadas en nuestra página del PAES, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, y esperamos para una segunda etapa poder ampliar no solamente la infraestructura en las principales ciudades, sino también tener otros corredores carreteros. Ahí me faltó mencionar un corredor en el norte que va de la ciudad de Saltillo a McAllen, Texas, ¿no? Es la idea pasar de este modelo de uso de auto de combustión fósil a un modelo de uso de auto privado eléctrico a efecto de poder contribuir a una movilidad más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Diego, por favor, te tocó ser el último, pero no el menos importante, así que por favor. Muchas gracias. Nos queda muy poco tiempo, de hecho está agotado, pero trataré de dejar solamente algunos puntos que espero que generen a partir de ahora más reflexión y construcción, pero desde lo local, ¿qué podemos mencionar los estados, los municipios acerca de la electromovilidad? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Al tener al día de hoy una Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, en donde tengo el orgullo de ser vicepresidente, en donde aquí nos acompaña nuestro primer presidente, Jorge Longoria, que agradecemos su presencia, podemos mencionar que sí tenemos al día de hoy ya una conjunción de políticas que empiezan a generarse en lo local. Sabemos que la electromovilidad viene influenciada desde lo global. En lo local se empieza a materializar, pero algo que hemos estado, y con esto comienzo dejando el primer punto de tarea para todos nosotros, impulsando es que requerimos una política pública nacional, que lo tiene que poner la nación, porque nosotros ya empezamos, la electromovilidad no solamente va a ser el futuro, se está realizando ya hoy en nuestras ciudades, desde la micromovilidad hasta los corredores de transporte masivo son una realidad, pero no tenemos hoy una política pública nacional de movilidad sustentable donde tenga el componente evidente de la electromovilidad. Entonces esa sería, arranco a lo mejor con una conclusión, pero sería una primer tarea para foros como este, pero sobre todo para el sector público que estamos obligados a tenerla. ¿Qué está sucediendo en ciudades como Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, la segunda metrópoli más importante del país, la segunda más grande? Bueno, hoy nosotros desde la micromovilidad, donde ya tenemos la presencia también de los monopatines y de las bicis
eléctricas sin anclaje. Empezamos a hacer pruebas pilotos en Zapopan y Guadalajara, pero sabemos que es un complemento quizás para la última milla, para recorridos cortos. ¿Cómo sí le vamos a empezar a dar la vuelta en nuestras ciudades al perverso modelo del vehículo por persona o del vehículo familiar? Pues va a ser apostando de manera estratégica y seria en el impulso a movilidad sustentable. ¿Y qué es esto y cómo está hoy en Jalisco? De 4 millones de viajes que tenemos todos los días en nuestra área metropolitana en transporte público, ya sea masivo o colectivo, estamos apostando a crecer la parte masiva. Tan solo el 13% de los viajes hoy en nuestra ciudad se dan en transporte masivo, en estos corredores troncales, operados desde el Estado por el sistema de tren eléctrico urbano, donde tenemos ahí mismo anclado un primer corredor de BRT llamado Macrobús, y estos representan apenas alrededor del 10%, 12%. Estamos apostando para que dentro de 2 años se duplique. ¿Cómo? Con otro corredor de BRT apoyado con proyectos que hemos venido trabajando con Fonadín y Banobras. Estamos ya en la construcción del corredor llamado también Peribús o macro periférico, en donde por primera vez correrá una sola ruta de manera empresarial con unidades articuladas. Serán 84 unidades articuladas con tecnología limpia, ya sea gas natural, diésel, Euro 6 o algún otro componente que encontremos ya, pero en este primer corredor de tecnologías más limpias estará también el corredor 100% de autobuses eléctricos. Este va a ser la primera apuesta, nuestro primer laboratorio, que no solamente nos servirá para Jalisco, lo ofrecemos a nivel nacional para que a partir de ahí aprendamos más sobre autobuses 100% eléctricos. Serán alrededor de 44 buses eléctricos que correrán en una de las rutas alimentadoras y complementarias de este sistema, un sistema que va a estar moviendo 370,000 usuarios por día y donde uno de sus componentes será un corredor, una ruta 100% de autobuses eléctricos. Ese será nuestro primer saque. El próximo mes ya lanzamos las bases de licitación y en el primer trimestre del 2021 queremos estar recibiendo en Guadalajara nuestros primeros buses 100% eléctricos, en donde tendrán un componente también social. Queremos que esos autobuses corran en la zona de menor estrato social, o sea, donde tenemos más problemas socioeconómicos, y es por eso que también queremos dejar el mensaje claro de que sí es posible dignificar, mejorar nuestros sistemas de transporte en los lugares más complicados en términos socioeconómicos. O sea, trae toda una estrategia en este sentido y estamos viniendo a este tipo de foros a seguir ajustando los últimos detalles para lanzar ya nuestro primer proyecto. Agradecemos y recibimos el apoyo que CONUE, que el IMT también nos pueda ofrecer. Estuvimos en sus instalaciones hace 3 semanas, conociendo también de regulación de pesos y dimensiones que el Estado de Jalisco empieza también a emprender como una regulación que tiene que haber en nuestras ciudades. Y en general, pues lo que podemos comentar es que junto con nuestro gobernador Enrique Alfaro, que preside en la CONAGO, la Alianza de Gobernadores contra el Cambio Climático, en apoyo junto con organismos como C40 y WRI, Jalisco está poniendo proyectos como el Peribús, como la línea 4 de tren eléctrico, y el próximo mes que estaremos recibiendo la línea 3 ya terminada de SST, estaremos también ofreciéndolo para que podamos también ofrecer ya información al país de qué empezamos a hacer en materia de electromovilidad. Muchas gracias, Diego. Les invito fervientemente de que aborden a nuestros invitados en el lobby y que se acerquen para preguntarles más sobre sus inquietudes. Una disculpa por tener el tiempo bastante reducido, pero los esperamos para que convivan más adelante con nuestros invitados. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer disfrutar de este panel. Nos hubiera gustado tener más tiempo, seguro que se han quedado cosas en el tintero. Ahora en 45 minutos tendremos espacio para networking y estarán a vuestra disposición por si queréis preguntarle algo en particular.